Hola a todos, soy Karma, bienvenidos a este video. En estos días navegando en TikTok me encontré con un video que me pareció adecuado para cuestionarse un rato y al mismo tiempo para analizar la información que la chica estaba dando. Y es que de vez en cuando uno encuentra TikToks que hablan en extremo sobre el sexismo y cómo los hombres tienen la culpa de todo y que básicamente plantean un odio en general que es impresionante. Este no es tanto el caso, más bien parcialmente diría yo, porque entiendo que las intenciones de la chica son buenas al mostrar esta información, pero igual quiero desglosar punto por punto lo que veremos a continuación. He decidido grabar independientemente de si se escucha algo de fondo o no, porque llevo toda la tarde intentando grabar y ahorita mismo está lloviendo. Primero que nada, quiero aclarar que esto es solo una opinión como la que cualquier persona puede tener y que pretendo expresar mi punto de vista, así como la chica del video lo hizo, así como todos estamos en nuestro derecho de hacerlo. Pero yo expondré aquí algunas definiciones y cifras que también encontré que me parecieron relevantes. Ahora sí, empecemos. Este es el TikTok. ¿Estás lista para enojarte que te hierva la sangre? ¿Sabían que los dolores menstruales y el síndrome premenstrual es un completo misterio? De hecho, no es un misterio. Hay varias investigaciones y artículos dedicados exclusivamente al síndrome premenstrual y voy a hablar de algunos de ellos aquí. Déjenme decirles por qué. Otro día estaba teniendo unos dolores tan intensos de vientre que estaba contemplando fusionarme con el sillón y completamente olvidar el lenguaje. Pensé, ¿cómo es que nada más nos dicen toma ibuprofeno y no hay ninguna cura? En esta parte ella tiene razón, no hay una cura o tratamiento específico para el síndrome premenstrual, pero hay varios medicamentos, incluso algunos psiquiátricos, que ayudan en ese tipo de cosas. Lo que encontré me sacó la letargia con la ira. Y no solo no sabemos su cura, no sabemos por qué ocurren. No es un desbalance hormonal, los estudios no han mostrado. De hecho, sí hay estudios centrándose en por qué es un desbalance hormonal. Y una página dedicada específicamente al tratamiento para el síndrome premenstrual habla sobre eso. Y vamos por partes, analicémoslo por pedacitos. En primer lugar, ella habla sobre que no sabemos por qué ocurre el SPM o síndrome premenstrual. Y quiero hacer una distinción entre dos conceptos antes de continuar con la definición. Y es que existe el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual. ¿Conocían ese término? Porque yo no. Y tampoco sabía que había una organización dedicada al apoyo a mujeres con estos síntomas. Además que también tienen investigación sobre los mismos. Está todo en su portal. Es la Organización Internacional de Trastornos Premenstruales. Entonces, ¿qué es el trastorno disfórico premenstrual o TDPM? Que es algo que me parece importante decir antes de proseguir con toda la explicación que pienso dar. Quiero aclarar que menciono este trastorno porque esta página y otros artículos lo describen como una exacerbación del síndrome premenstrual, es decir, algo con mayor gravedad en su sintomatología, que de hecho alrededor del 5% de las mujeres lo viven. Entonces me pareció relevante incluirlo en el video. Y es que ahorita mismo estarán viendo en pantalla la definición porque es algo larga, pero básicamente habla del estado de ánimo cíclico basado en hormonas en la menstruación y que de hecho se designa como un trastorno depresivo en el DSM-5, que para quienes no lo sepan es el manual de diagnóstico de trastornos mentales. Who knows? No soy médico, solo muestro los datos que encuentro. Entonces, algo que me pareció curioso y que ella menciona en su TikTok es que no es un desbalance hormonal y que los estudios lo demuestran. Me gustaría que ella mencionara a cuáles estudios se refiere, porque literalmente la página de la Organización Internacional de no sé qué de Trastornos Premenstruales dice que está directamente relacionado con el ciclo menstrual, mas no es un desequilibrio hormonal. Ok, aquí va relacionado lo que ella dice, pero más adelante la misma página dice que es una reacción negativa severa en el cerebro al aumento y la disminución natural del estrógeno y la progesterona. Entonces, ¿qué son el estrógeno y la progesterona? Son las principales hormonas sexuales femeninas. Y entonces, ¿por qué rayos dicen que no es un desequilibrio hormonal? Si literalmente pone que el cerebro reacciona negativamente al aumento y la disminución de las mismas hormonas. Entonces es una reacción negativa del cerebro nada más. Pero ojo, que no es un desbalance hormonal, para nada. O sea, para que entiendan mi punto, es una reacción al del cerebro a estas dos hormonas, ¿cierto? Que se ven alteradas durante el ciclo menstrual, pero dicen que no es una alteración hormonal. Entonces, ¿por qué simplemente lo caracterizan como una reacción negativa? Entiendo por qué puede haber mucho debate en relación a este punto, porque las búsquedas que uno haga en relación a la causa específica del síndrome premenstrual dicen que no hay un origen definitivo, pero es que el principal estudio de esto dice que se debe a esa reacción negativa a las hormonas.
Ahora, sé que ella no está hablando de este trastorno, sino en específico del SPM. Son similares, de hecho aquí dejo la definición del segundo. Básicamente la chica del TikTok dice que el 90% o alrededor del 90% de las mujeres tienen esta combinación de síntomas físicos y emocionales llamadas síndrome premenstrual y que varía en cada caso. En este momento estaremos viendo en pantalla una de las tantas listas que aparecen en internet sobre la sintomatología del SPM. Voy a poner esto entre muchas comillas y es que muchas páginas dicen se desconoce la causa, pero algunos motivos pueden ser, y hablan de las hormonas, los cambios químicos, etcétera, 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 porque para quienes no lo sepan, las hormonas son reguladas en el cerebro, entonces realmente no sabemos la causa. Otro ejemplo de esto es cuando tienes trastornos depresivos, y lo quiero comparar un poco, que yo lo estuve en psiquiatría tratándome con medicamentos. Según me dijeron cuando estaba internada, es que se mejoran desde las hormonas, con inhibidores hormonales, porque algo muy simple que me explicaron estando en psiquiatría fue que la depresión, por ejemplo, al tratarse con citalopram, que fue lo que me mandaron a mí, es un medicamento inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Entonces, al regular dicha hormona, el cerebro vuelve a trabajar como se debe. Y la serotonina, cuando está en bajos niveles, pues lleva a los pensamientos negativos, decaídos, tristes, etc. Lo que conocemos como depresión, darling. Entonces, volvemos al mismo punto. Ya vimos los síntomas. Y si uno de los síntomas, tanto en el trastorno difórico premenstrual como en el SPM, es la tristeza, también la caída en depresión y algo similar a estos episodios, pues entonces, ¿cómo podemos decir que no está relacionado a la parte hormonal? De hecho, en un artículo en inglés publicado por la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, expone que la investigación sugiere que en el SPM está involucrada la regulación alterada de neurohormonas y neurotransmisores. Que por cierto, todas las páginas donde saqué la información y los artículos estarán en la cajita de información. Presa es sexismo. ¿Qué esperábamos? La investigación científica y farmacéutica y su money está sesgada hacia los intereses de los hombres. Por ejemplo, la cantidad de inversión e investigación que tiene la disfunción eréctil es 5 veces más grande que la del síndrome premenstrual. Ahora hablemos de sexismo y que las farmacéuticas no se interesan en buscar una cura porque están sesgadas hacia los intereses de los hombres. Aquí ella da dos argumentos. El primero es que se invierte hasta 5 veces más en investigaciones sobre la disfunción eréctil versus el síndrome premenstrual. Lo que me puso a pensar, ¿quiénes y por qué invierten en los laboratorios y farmacéuticas? ¿Y de dónde sale esa cifra de 5 veces más? ¿Dónde viste a los inversionistas? ¿Dónde viste los resultados de las investigaciones? ¿De dónde sacaste las cifras de que el 95% de los inversores son hombres? Y además, ¿a qué nivel fue hecha la investigación? ¿En tu país? ¿A nivel mundial quizás? Porque es que la estadística varía dependiendo de la muestra y los resultados pueden ponerse o no a tu favor dependiendo de lo mismo. Entonces lo busqué. Esta condición solo afecta al 19% de los hombres, mientras que el síndrome premenstrual afecta al 90% de las mujeres. A pesar de esto, hay muy pocos fondos y subsidios destinados a la investigación del síndrome premenstrual. Y como podemos ver en pantalla, ella basa su información en un artículo publicado en 2016 por Independent UK. Entonces, imagino que ese 5-1 es en Reino Unido, ¿no? Porque de ahí es el artículo, y lo tengo que suponer porque en ningún momento muestran la fuente de esa cifra o en cuáles inversiones de investigaciones se están basando, y que si están disponibles me gustaría verlas, por cierto. Entonces busqué de nuevo y no encuentro información sobre el valor en cifras de las inversiones en Reino Unido en la disfunción eréctil y el SPM, que si alguien las encuentra y me las quiere pasar, bienvenido sea, porque cuando estaba buscando esa parte eran cerca de las 3 de la mañana y me estaba muriendo literalmente. Pero sí encontré un dato, y es que en Reino Unido el 43% de los hombres sufren de disfunción eréctil. Y esto está relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, demencia, muerte prematura y afecta a 1 de cada 5 hombres. 4,3 millones de hombres en todo Reino Unido, según el artículo King's College de Londres. Y si yo lo digo así se escucha muy importante, ¿cierto? ¿Eso significa algo? Pues significa lo mismo que ella dice en su TikTok, que son básicamente solo cifras basadas en una muestra. En este caso que yo les digo, la muestra era de 2.000 hombres para Co-op Pharmacy. Es decir, entendemos que la probabilidad de variación con respecto a la población total de hombres en Reino Unido es muy alta. Sé que las investigaciones se hacen así, pero la veracidad o qué tan acertada es una investigación depende mucho de la muestra, y en el artículo que ella dice no la dicen. ¿Qué tengo para añadir en este punto? Que es muy fácil tomar la información en cifras que muestra cualquier artículo sin compararla con otros resultados, y además que la investigación en enfermedades es relevante en todos los casos, sea para hombres o mujeres o ambos. ¿Cuánto creen que se invirtió el año pasado y este año en el desarrollo de la vacuna con el COVID o en investigaciones del virus en sí, que es algo que afecta a toda la población mundial? Las inversiones y las investigaciones deben hacerse en ambos casos, en todos los casos de las enfermedades si es posible.
Que si depende de quién es el inversor y en qué esté interesado, también, por supuesto. No creo conocer a una persona que en su sano juicio invierta dinero en algo que no le interesa. Pero vale la pena aclarar la importancia de informar bien y sobre todo de no echar más leña al fuego a razones sexistas para hacer más grande la brecha y el odio entre géneros. O simplemente decir es que, bitch, no porque hombres, punto. La razón porque la mayoría de los inversores no creen que el síndrome premenstrual existe y el 95% son hombres. What the fuck? Bitch, no hay cura porque hombres. Ahora pasemos a su segundo argumento. La razón es porque ellos creen que no existe. En este punto debo aclarar que como mujer, obviamente, he pasado por estos síntomas del síndrome premenstrual, no por todos, obviamente, y de hecho, esto es tan variable que hay meses en donde los tengo y hay meses donde no, y para mí solamente son cólicos y dolores de cabeza fuertes. Sin embargo, hay puntos de la ciencia donde incluso otras mujeres han refutado la existencia de este síndrome. Por ejemplo, en el mismo portal de Independent UK, de donde nuestra TikToker sacó la info, una psicóloga dice que es un mito. La psicóloga en este caso se llama Robin Steindeluca, si lo estoy pronunciando bien, y literalmente esto pone, dice, las mujeres han sido alimentadas con mentiras por libros, revistas y la comunidad médica sobre la validez del síndrome premenstrual y sus síntomas paralizantes. La cuestión en este punto es que muchas veces se ve así, como si fuera solamente un mito. Incluso hubo un estudio en 2012 de investigadores de la Universidad de Toronto en donde analizaron el estado anímico de las mujeres en su ciclo menstrual. Y adivinen qué, encontraron que solo 1 de cada 6 casos había demostrado vínculos entre los cambios de humor y el periodo premenstrual. Sin embargo, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra desestimó este estudio, puesto que la muestra de mujeres analizada era muy pequeña, lo cual me lleva a retomar mi punto anterior. La muestra que orienta la investigación es muy importante, y en algo como el SPM, a mi parecer, puede variar demasiado. Solo con preguntarle a mis amigas me di cuenta de la gran variedad de síntomas y diferencias que presentábamos cada una. No todas presentamos los mismos síntomas, hay mujeres que no muestran nada. La gran variedad de síntomas físicos y emocionales en cada caso implica una amplia variación, a mi parecer. Pero en fin, ya va siendo hora de terminar esto. Y eso que era solo el análisis de un TikTok, pero me pareció que era información importante, sobre todo si eres mujer y te interesa saber sobre esto. Y hay una última cosa que quiero mencionar y recalcar, y es que para mí es muy importante que si tienes una comunidad tan grande, 1 millón en TikTok, y sobre todo considerando la cantidad de menores de edad que hay en la aplicación, es importante mostrar bien tu idea y también incentivarlos a que busquen y se informen por ellos mismos para que encuentren otros datos y puedan confrontar posiciones, que puedan entender de verdad qué implica una investigación y los datos que se dan en un artículo científico. Ahora me encantaría leer sus comentarios al respecto y nos vemos en el próximo video.